Sefer, de libros y autores. El libro del que les hablamos hoy es Klaus y Lucas, lo publica Libros del Asteroide, una de nuestras editoriales preferidas, y saludamos a Ana Herrera. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Ana Herrera es traductora de este libro junto con Roser Verdaguer y Ana, es un libro que periódicamente se republica, ¿no? Libros del Asteroide es la tercera editorial española que lo publica, que lo ha recuperado. ¿Por qué crees que están...? Bueno, lo que pasó fue que en la edición anterior, que fue la traducción que yo hice, que era de la Aleph, querían una traducción nueva porque la que había por entonces, pues bueno, querían otra distinta, quizá más actual, no sé. Y bueno, y en su momento tuvo mucho éxito, se vendió mucho, pero después quedó descatalogado. Entonces, claro, la gente, es un libro que ha sido muy nombrado, ganó premios en Francia. Digamos que se ha convertido en una especie de clásico. Entonces es normal que las editoriales se vayan interesando periódicamente, y sobre todo en este último caso, que ya te digo, estaba descatalogado, no se podía encontrar. Entonces, con muy buen criterio, pues Asteroide decidió recuperarlo y volverlo a editar. Y bueno, ha quedado muy bien porque bueno, son como decías, las tres pequeñas novelas juntas en un solo volumen. Las dos primeras las traduje yo y la última la tradujo Roser Verdaguer. Son tres cuadernos que la autora va publicando sucesivamente. El primero causó un grandísimo impacto. Sí. ¿Por qué crees que, vuelvo un poquito a la pregunta que te hacía al principio, que convierte a este libro en un clásico, que es como tú lo has definido? Sí, bueno, son muchos factores, pero bueno, uno muy importante es que es un libro atemporal, es decir, no está situado en un momento concreto y en una época concreta, sino en una situación de guerra, de posguerra, de invasión de un ejército extranjero que no sabemos cuál es, pero que por desgracia te puedes identificar siempre puedes encontrar ahí algo que te llame, y sobre todo que los protagonistas son niños. Entonces claro, la influencia que tienen estas situaciones terribles en la vida de unos niños, pues lógicamente es algo que siempre interesa. Después, aparte de eso, está el tratamiento que hace la autora, que es muy especial. No es un tratamiento habitual, no es sentimental en absoluto, es todo lo contrario, es de una gran dureza, es durísimo, es un libro muy duro, pero que precisamente por eso atrae mucho al lector, porque le está mostrando una realidad que se oculta muchas veces, que es esa situación terrible de indefensión en la que viven los niños. Bueno, aparte de que está muy bien escrito, lógicamente eso también pues es un punto a su favor, pero bueno, todas esas circunstancias hacen que sea pues como un clásico, un libro que siempre interesa, siempre está bien, y que sorprende muchísimo al lector, porque ya te digo, esperas una cosa y luego ves que no, que es otra muy distinta. Claro, si pensamos en la biografía de Agatha Christoph, de la autora, podríamos establecer que esa invasión está protagonizada de alguna manera por los nazis, ¿no? Y después también por el totalitarismo soviético. Sí, bueno, se puede, como te digo, como no está ambientado en una época concreta, puedes ver todo eso y lo ves realmente muy bien. Bueno, ella vivió unas circunstancias personales terribles, ¿no? Tuvo que huir de Hungría porque, bueno, por las circunstancias históricas, lo que ocurrió en el año 56, pero también ha vivido la Segunda Guerra Mundial, claro, en fin, vivió en una época muy dura, y entonces reflejó todo eso en esta obra. En todas sus obras aparece un poco, pero en esta es la que más se centra sobre todo en eso, en la posguerra, en el problema que tienen no los que están en el frente, sino la población, ¿no? Que vive todos esos dramas.
Los protagonistas son los niños, Klaus y Lucas, unos niños muy especiales, Sí, Ana. Y eso sí, también se mucho. refleja en la manera en la que Christoph los representa, ¿no? En la manera de Sí, expresarse, lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen, lo que no dicen, sí, ¿no? sí, 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 sí. Lo que nos dicen también es mucho, es mucho. Pero bueno, sí, son unos niños muy inteligentes que lo captan todo demasiado bien, demasiado bien. Y que, bueno, se proponen pues hacer una serie de ejercicios para fortalecer su cuerpo y su espíritu, viendo que las circunstancias que les rodean no son demasiado favorables. Eh, claro, ella lo que hace es, en vez de usar un lenguaje muy barroco y muy profuso, no, hace todo lo contrario. Eh, habla casi con mucho comedimiento, es muy comedida. Ella tenía la influencia del teatro, que era lo que había escrito de cuando era más joven, y entonces el teatro le había enseñado a eso, un poco a depurar su estilo, a las frases, hacerlas lo más sencillas posible, a quitar. Y entonces esa contención es lo que más choca, porque claro, está explicando cosas terribles con unas frases muy sencillas y con un lenguaje muy, casi diríamos que cortés, educado, amable. Y claro, el contraste entre esas dos cosas te choca muchísimo. Los niños pues son realmente unos personajes fantásticos. Sí, Sí, sí. además hablabas de esas situaciones terribles, y sobre todo en la infancia, como su relación con el oficial, ¿no? Lo que les pasa con el Sí, oficial. exacto, sí, 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 sí. Que no podemos Sí, sí, bueno, desvelar, pero bueno, no, mejor que no. no. Pero bueno, claro, son unos niños que en realidad son demasiado maduros para su Mm. edad. No, no han vivido una verdadera infancia, sino que se han visto obligados a ver y a hacer cosas que no corresponderían con su edad. Y bueno, sí, sí, es mejor que los lectores lo lean y lo vean por sí mismos, pero realmente les va a sorprender y les va a gustar, sí, sí. Claro, Eh, una situación que incluso para un adulto sería complicado y que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, pues además son sí, niños con un niño, sí, y sí, esa escena es, como tú dices, cruda y contenida, y los sí, niños, bueno, pues responden como en el como, resto del libro. sí, 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 es lo mejor que tiene el libro, ¿no? Esa sencillez aparente en la forma de explicar las cosas y que luego te das cuenta de que está explicando unas cosas terribles, ¿no? Realmente, bueno, espantosas, pero bueno, es eso, crea una atmósfera muy especial y bueno, y ella, no sé, es una persona con unos recursos literarios muy interesantes porque a pesar de que el francés no era su lengua materna, sino que era el húngaro, pues supo captar ahí una esencia. En fin, a la hora de traducirlo realmente fue difícil porque tenías que ir con mucho cuidado, no pasarte, no explicar más cosas de las que ella explicaba, Ujú. hacerlo de una manera que fuera comprensible, pero que fuera al mismo tiempo con esa misma dureza, con esa misma contundencia que tenía en francés, que es un idioma muy prolijo, pero en este caso, pues no, ella lo había dejado depurado. En fin, yo creo que vale la pena muchísimo leer a Agatha Christoph y en concreto este libro. El primero de los tres que se incluye en este volumen, el Gran Cuaderno, para mí es uno de los libros más difíciles que he traducido nunca y Ujú. más interesantes y más de mejor calidad, más impactantes también. Sí, Sí, es lo sí. que decías, lo que comentabas antes, que es una novela que parece que nos va a llevar por unos caminos y Sí, son y luego no. totalmente otros, Sí, como por ejemplo la figura de la abuela, ¿no? Que sí, casi sí, sí. siempre una abuela es venerable, dulce, y Exacto. En este aquí caso es es la bruja, la la bruja. bruja. Sí. Es la bruja del cuento un poco. Y bueno, y realmente tiene todos los defectos del mundo. O sea, no podría ser peor, no podía haber caído en manos de nadie peor. Y bueno, la relación entre ellos sí, sí, se va viendo, ¿no?
como ellos al final la acaban manipulando de una manera tremenda y haciéndola sufrir igual que ella les ha hecho sufrir a ellos, ¿no? Pero bueno, mejor no contar mucho porque es mejor, ya te digo, que los lectores descubran todo esto por sí mismos, realmente vale la pena. Tampoco podemos hablar del final, que nos disculpen los oyentes. No, además cada historia, cada libro tiene un final que el libro posterior lo que hace es desmentirlo, curiosamente. O sea, parece que te va a explicar lo que pasó y resulta que lo que tú has entendido parece ser que no era otra cosa. Bueno, crea esas incógnitas, es como una especie de laberinto que te va introduciendo hasta el final de todo y tiene sus momentos de desconcierto que dices, bueno, pero esto, un momento, ¿qué ha pasado aquí? es muy curioso, ¿no? Esta forma de cambiar tus expectativas y de decir que no, es que lo que te he contado hasta ahora a lo mejor es verdad o a lo mejor no, o sea, cuidado. Bueno, un libro interesantísimo como les estamos intentando transmitir. Te agradecemos muchísimo, Ana, que nos hayas hablado de Klaus y Lucas. Te felicitamos por la traducción. Y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ti.